Perú está llevando el tema de vóley peruano. Entonces, ¿qué tiene que hacer acá? Concepto de vóley, ¿no? Características del vóley, reglamentos, ¿no? ¿Qué más puede ser? Jugadoras, ¿no? Estado físico, nada más. ¿Ya? Si por ejemplo ahí tenemos el tema que alguno de ustedes está llevando, sendero luminoso. Entonces, ¿cuál va a ser mi esquema capitular? Concepto del sendero luminoso, características, ¿no? de este grupo de sendero luminoso, características, ¿qué más? Pongámosles, ¿no? Recorridos, ¿no? Del sendero, dirigentes del sendero luminoso, ¿no? En el centro, en el sur del Perú, ¿quiénes han sido los dirigentes? Ese es un esquema capitular. Por ejemplo, acá tenemos factores económicos, uno que dio más o menos acá, ¿no? Concepto de factores económicos, concepto de trabajo, que se desprende de acá, el trabajo, concepto de recursos naturales, concepto de capital, concepto de conocimiento. ¿De dónde sacaba esto? Pues yo de todos los factores económicos. ¿Ya? He visto sus características de cada uno de ellos, clases de cada uno de ellos, ¿no? El concepto de conocimientos, macroeconomía, todo, ¿no? Extraído de este concepto de factores económicos. Y eso vienen a ser también mis indicadores, ¿eh? Cuidadito. Social, elementos que forman el contexto social. ¿Cuáles son los elementos? El hogar, la familia, ¿no? El barrio, los medios de comunicación, características, factores. Todo, entonces, todo un índice, vamos a decir. Todo un índice, ¿no? En cada variable. Pero si tienen una variable, solamente de una variable. ¿Ya? Me hacen un esquema capitular de una sola variable. ¿Ya? Muy bien, eso viene a ser entonces lo que van a hacer ustedes en las bases teóricas científicas. ¿Ya? Eso nada más. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, el marco teórico es también conocido como base teórica científica, es conocido también como marco teórico. ¿Ya? Es muy importante, ¿no? Para el tratamiento de la información regular, para la interpretación sobre todos los resultados y para la construcción, ¿no? O mejorar, ¿no? La redacción de las hipótesis. Para eso les va a servir el marco teórico, ¿ya? O las bases teóricas científicas. Definiciones operacionales. Este es un pequeño glosario. Habíamos dicho en la clase pasada, un glosario, un vocabulario, ¿no? ¿Y esto qué les va a permitir? Estas definiciones operacionales, no cometer errores, ¿no? Va a haber precisión en sus conceptos, en sus teorías, ¿ya? Eso va a ser las definiciones operacionales. Para eso vamos a elaborar este marco conceptual o definiciones operacionales, ¿no? También vamos a evitar estas dobles interpretaciones conceptuales. ¿Ya? Obviamente que puede destruir la investigación, estas dobles interpretaciones. ¿Ya? ¿Cómo debemos construir estas definiciones operacionales? En forma dinámica, ¿no? Una actividad, ¿no? Una actividad dinámica. Debe ser propio del investigador y del investigador. Es decir, tienen que desarrollar ustedes, ¿qué hemos dicho? Constructos, ¿no? Sus propios conceptos, sus propios constructos. ¿Y de dónde voy a sacar estos constructos? De lo que han leído. Ustedes han leído seguramente ya muchos libros, ¿no? muchos artículos en relación a su variable, y de ahí ustedes ya sacan, ¿no? Sus propios constructos. Acá, por ejemplo, Ruth, que está haciendo vóley, tiene que saber qué es el vóley, ¿no? Julito, que quiere hacer el tema del sendero, ¿no? Luminoso, tiene que saber qué es sendero luminoso, ¿ya? En forma amplia. ¿Por qué? Porque de ahí, de ese constructo que haga Julito, Ruth, o Marcelo, o Terry, o Yarumi, o Felipe, de ahí de ese constructo, de esa variable, va a salir nuestros indicadores. Y ahí surge, se origina
nuestros indicadores, ¿para qué van a servir, Ruth? ¿Nuestros indicadores para qué van a servir? ¿Elaborar qué cosa? ¿Qué vamos a elaborar con nuestros indicadores? 10, 15, 20, ya depende de cada uno, la capacidad de cada uno. ¿Para qué nos van a servir? ¿Para elaborar qué cosa? Nuestros instrumentos de recolectar datos. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes hagan un buen constructo de cada uno de sus variables. ¿Ya? Porque van a salir de ahí sus indicadores. ¿Ya? Acá tenemos un pequeño ejemplo también, como anterior, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos una variable, ¿no? Factores de producción. ¿Cuál es el constructo que se ha realizado? Estas cuatro líneas. Ustedes deben tener unas 10, ¿no? Unas 15 líneas de cada variable. Un constructo deben construir ustedes. ¿Ya? Ustedes. ¿Ya? O sea, acá solamente se construyen 4 líneas. Y fíjense ustedes, son los recursos de una empresa, ¿no? Hemos hecho un constructo, un concepto de lo que es factores de producción. Entonces, empresa, bienes y servicios, teoría económica, trabajo, recursos naturales, capital. ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué vienen a hacer? Indicadores. ¿Qué vienen a hacer, Julito? Nuestros indicadores. ¿Y dónde han salido estos indicadores? Del constructo que ustedes han elaborado. De ahí hemos sacado. Nada está muy aislado. Nada sale del aire, todo sale de la variable. Es empresa, los indicadores. ¿No? Bienes y servicios. ¿Dónde está bienes y servicios? Teoría económica, trabajo, recursos naturales, capital, conocimiento, todos vienen a ser mis indicadores de mi variable. Con estos indicadores yo voy a elaborar, voy a construir mis instrumentos de recolección de datos. ¿Ya? ¿Qué más hemos visto en la clase pasada? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Contexto social también, la otra variable que maneja este tesista, ¿no? También ha hecho un constructo, contexto social, y de este constructo propio del investigador, salen nuestros indicadores, ¿no? Hogar, barrio, los medios de comunicación, institución educativa, amigos, ¿no? Y ahí salen los indicadores, ¿no? Recomendaciones para redactar entonces las bases teóricas científicas. ¿Cuáles van a ser las principales recomendaciones? Tenemos aspectos generales, marginación, citas textuales, bibliografía, corrección idiomática. ¿Ya? Y recomendaciones para redactar las bases teóricas científicas. Empecemos por el primero, entonces, aspectos generales. Ahí está. Aspectos generales entonces. El papel, ¿qué papel vamos a utilizar? Bueno, para el proyecto, ¿no? Papel A4, ¿no? POM, que no necesariamente tiene que ser 70 gramos. Pero para la tesis sí. Para la tesis sí. Pero a veces es difícil que se dé en cuenta el asesor o los jurados. Papel de 70 gramos. Puede ser 60. ¿Y cómo no se ve? Sí, a veces se nota por el grosor. ¿El grueso? Se ve delgadito, ¿no? Mercado de grueso. Ya, 70 gramos. pero bueno, es de es 80, un papel adecuado. Tamaño A4. ¿Saben ustedes? Yo creo que están haciendo con ese tamaño de papel, ¿no? Yo creo. La letra tiene que ser Arial, Courier New o Time New Roman. Tamaño 12. Tamaño de la carátula, la carátula puede
espacio interlineal. 1, 1,5. 1,5 el espacio interlineal. No, doble, no, mucho. No, mucho papel. Mucha hoja. Mucha hoja. Sí, 1,5 está bien. Eso entonces, recomendaciones, ¿no?, para la redacción de los aspectos generales, tipo de papel, ¿no?, A4, ¿no?, tipo de letra, puede ser Dañón, Arial, espacio interlineal, 1,5. Esto es lo importante, la marginación. ¿Cuáles son los márgenes que vamos a tener en la obra? Para el lado donde va a haber la millar o el empastado, va a ser 3 centímetros. ¿Por qué? Justamente por eso, ¿no? Por la millar y el empastado, ¿no? Que esto del empastado va a ser al final, ¿no? Cuando ustedes ya se gradúen, pasen la sustentación, todo esto, ¿no?, y se levanten todas las observaciones, recién van a empastar ustedes. Por eso se va a dejar 1 centímetro ahí para empastar, ¿no?, y 2 centímetros de margen. En la parte superior, 2,5, en el otro lado, ¿no?, derecho, 2,5, y en la parte inferior, 2,5. Siempre en los capítulos se deja 5 centímetros. Capítulo 1, 5 centímetros. Capítulo 2, 5 centímetros. Capítulo 3, ¿no?, que viene a ser la metodología, 5 centímetros. Y el capítulo 4, que viene a ser la parte administrativa, 5 centímetros. Siempre en esas hojas. ¿Ya? Número de páginas no va, pero se contabiliza. ¿Ya? Se contabiliza. Eso en cuanto a la marginación. ¿Ya? Entonces 3, 2,5, 2,5, 2,5. ¿Ya? Eso en cuanto a la marginación. ¿Qué más tenemos? Citas textuales. Citas textuales. Ya no va esta cita textual, ya no va nota al pie. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer en forma corrida. ¿Ya? En forma corrida, en un solo párrafo. ¿Ya? Esta forma y el parafraseo. Ustedes tienen que tener. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, sobre la lectura. ¿Qué dice Ron Free? Entre paréntesis, el año de la obra, ¿no?, o del libro. Libro. ¿Cuál libro? ¿No? ¿Qué indica? ¿Qué dice? ¿Qué nos informa? Entre comillas. Entre comillas. Menos de 40 palabras. Va entrecomillado. ¿No? Menos de 40 palabras va entrecomillado. Punto seguido, la página. La página de la cita. La página de la cita. Si tiene más de 40 palabras, deja un espacio aparte de. No me acuerdo cómo se dice el espacio que estoy allá, pero aparte y está ahí. ¿ya? No va entrecomillado, más bien va un párrafo aparte. Sí, ¿Ya? Párrafo aparte. ¿Ya? Más de 40 palabras. ¿Ya? Y viene ya el parafraseo. Ya no es con nota al pie de página. ¿Por qué? Porque interrumpe la lectura. Yo no entendí. Ya no se hace así. Interrumpe la lectura. Y es más, todavía a veces uno ponía al final del libro, el pie de página, ¿no? Tenía que ir leer y luego irse hasta el final del libro. Entonces, y se interrumpía el lector, es lo que dice el musicólogo, ¿no? Y el AMPA también está. ¿Ya? Y me nota el página. Sí. Pero no se parece. No se parece, la última sí parece, la segunda que se pasa de rojo. Sí parece, sí. Pues le dije, no, era una espacio. Pero nosotros en la carpeta de titulación vamos a poner así. Ah, claro. Sí, vamos a hacerlo así. Entonces será como seguido. Seguido. ¿Ya? Próximo. Y sí, Ajá. Pero sí, guardando las reglas, ¿no? Poner el autor, el año de la obra, dos el puntos libro, y seguidos.
Y obviamente el número de la página. ¿Ya? Eso tampoco ya no se pone. Eso en cuanto a las citas, ¿no? Pero creo que en la séptima edición, y hay una séptima edición, creo que Sí. Por eso le decía, pues ahí. Sale esto. No, sí, la séptima, que yo recuerdo que sí parecía que se tenía un espacio. Por eso le decía. Ya. Bibliografía. ¿Cómo están consignando ustedes la bibliografía? Ya no supongo que estarán trabajando, ¿no? Pero ¿cómo están consignando su bibliografía? ¿Qué elementos deben redactar en su bibliografía? Primeramente, autor. Entre paréntesis, el autor. Seguidamente, título del libro. Punto aparte, ya. Después viene el pie de página, ¿no? Editorial, edición, lugar y el número de páginas, ¿no? Ejemplo, profesor. Acá tenemos, ¿no? Rick Ross, 2002, cómo estudiar mejor. ¿No? O sea, sí es una parte. Punto aparte, un ratito, si te voy a dejar la idea, ¿no? Punto aparte, dejando acá 3 renglones, 5 espacios, como ustedes deseen. Editorial, edición y la página. No. Editorial, edición, ciudad, país y la página. La página total del libro. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué elementos vamos a consignar en la bibliografía? Entonces, autor, apellido, nombre, separado por una coma, entre paréntesis, el año de la obra, punto seguido, el título del libro, punto aparte, ¿no? Dejando 3 o 5 espacios, editorial, ¿no? Edición, ciudad, país, ¿no? Y página, todo separado por puntos. Todo separado por puntos. ¿Ya? Sí, Rosita, dime. Te preguntaba si en una página encuentras artículos. ¿Ya? Línea más abajo, dejando 3 líneas o 5 líneas, editorial, edición, ¿no? La ciudad y el número de páginas total. Así tienen que consignar los libros, hacer la bibliografía. Simple, sencillo. Y si hay más de 3 autores, Creo que se pone el primero y otros. sí, ¿no? Entonces, por aquí se dice Amones, Roma, ¿no? Julia Elena Y otros. y Julia Elena y otros. Y son dos. No, a veces más de 3 se pone el principal nada más. Sí. Punto, el título del libro, punto. ¿No se ponen otros? No, ya está estudiando de presente y otros en inglés. No. Ya no se pone así y otros ya. No solamente ese sí. Es que ¿El al? Sí, el al. Acá editorial. Mosca azul, edición, ciudad, país y el número total de páginas. 400. Ya, así más o menos, cuando es 3 autores a más. ¿Ya? ¿Qué más tenemos para el marco teórico? Hay que tener mucho cuidado con las oraciones, con la ortografía. La computadora corrige todas las fallas ortográficas, pero sin embargo hay todavía fallas ortográficas. Tengan mucho cuidadito, ¿no? Ortografía, la letra, la palabra, la oración. Hay que tener cuidado porque ahí la
misma computadora te subraya, ¿no? Cuando está mal escrito te subraya con azulcito o con rojo, ¿no? A no ser que sean vocablos locales, términos de la región No, que claro. pertenecen al diccionario. Te evoca con error, pero en realidad no es un error porque se canta, se escribe, entonces. Sí. Ahí solamente se podría omitir, ¿no? Sí, pero mentira, ¿no? Por ejemplo, tacaño, ¿no? El no te va a corregir, ¿no? Tacaño, no escribe así. Te va a salir ahí, pero no es error. ¿Qué más tenemos? Ya está, entonces, la ortografía, tenemos que tener cuidado. Acá está. ¿Cómo construir nuestra base teórica científica? ¿Cuáles son las recomendaciones? Esto, ¿no? Es lo que les decía, la base teórica científica. Esquema capitular. Obviamente, ¿no? El esquema capitular dice de cada variable. Organizar cada capítulo, obviamente, lógicamente, coherentemente, ¿no? Tomando como base también sus fichas. Las fichas tanto bibliográficas como las fichas textuales, comentarios, resumen. Siempre la claridad. Cuando ustedes escriban, lean nuevamente, 1, 2 veces, 3 veces. ¿Está claro? Lo que escribo está claro. Si para mí está claro, entonces está claro para los demás. Y ya, entonces está bien. Mi redacción. No se olvide. Tiene que ser, esa es la fórmula, la claridad. Lo posible traten ustedes de ser claros en su redacción. ¿Ya? Redacten en párrafos cortos, oraciones cortas. Pero en tercera persona, ahí también he leído en sus trabajos, yo estoy investigando, dice yo, no. Estamos investigando. Siempre en tercera persona, no en primera persona. ¿Ya? Entonces hay que considerar 5 autores, ¿no? Para cada variable, ¿no? Como bibliografía base. 5 autores nada más están pidiendo. Dominar la técnica de la redacción. Esto tipo ya se fue a... Estaba diciendo que me haga el proyectito para una doctora para llevar a cabo un cursito, ¿no? Co-curricular. Co-curricular creo que, ¿no? Sí. Co-curricular, ¿no? Sobre redacción científica, una maestra, una doctora. No, la doctora Álvarez, Rina Álvarez. Enseña en obstetricia. Diseño de investigación. ¿Ya? Eso jóvenes es que tenemos que tener presente entonces para redactar nuestro proyecto de investigación. Y solamente nos queda aplicar todo lo que hemos aprendido hasta aquí. Estoy revisando este esquema capitular, estas bases teóricas científicas. Segundo tema, ¿quién lo va a exponer? Chelito, Curia y Ruth. Ya deben estar haciendo las diapositivas, ya voy a revisar también. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en este segundo tema? Ahorita vengo, profe. Ahorita vengo desde una hora ya. Puntos vamos a ver este tema, la variable, clases de variable, los indicadores. Esto es importante. Esto van a tener que la operacionalización de las variables. Cómo obtener nuestros indicadores. Y luego, por último, procedimientos para identificar los indicadores. A ver. ¿Quién va a exponer esto, dijimos? Chelito, ¿no? A ver, ¿qué va a ver el Chelito?
Concepto de variable. Nada ligado. ¿Qué más va a ser el segundo punto? Identificar los diferentes clases de variables. Las diferentes clases de variables. Conceptualizar los indicadores. O los indicadores, un concepto de indicadores. ¿Qué más, Felipe? Operacionalizar variables. La operacionalización de variables para encontrar nuestros indicadores y finalmente Identificar los indicadores. los indicadores. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirven los indicadores? Habíamos dicho para construir ¿qué cosa? Nuestros instrumentos. A ver. La asistencia para poner nota. Que son características observables. Pero ahí me pueden preguntar, profe, pero nosotros no somos, no nos sujetamos mucho a lo medible, a lo cuantitativo, más somos cualitativos. Obviamente tenemos que ajustarnos a los documentos, ¿no? A lo observable. ¿Qué nos dicen los documentos? A eso por eso nosotros tenemos que ser, ¿no? Características observables. Discernibles. ¿Qué quiere decir discernible? Distinguible, reconocible, ¿no? De un tema de investigación, de su variable de investigación, ¿no? Eso es una variable. ¿Qué más hemos dicho que es una variable? Es un factor mensurable. ¿Qué quiere decir que es mensurable? Quiere decir medible. ¿Ya? Antes, por ejemplo, las variables cualitativas no tenían medición. Solamente las variables cuantitativas, ¿no? Se medían por números, ¿no? Pero ahora ya la variable cualitativa también se puede medir, ¿no? Por ejemplo, alto, bajo, medio, ¿no? Clase alta, clase baja, clase media, ¿no? Ya tiene una medición, ¿ya? Por eso decimos que pues, esta variable puede adoptar diferentes valores o varios conceptos o categorías, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que el concepto de lo que es la variable, ¿ya? Es una característica observable. No se olviden, una característica que vamos a medir, ¿ya? Cuantificar, ¿ya? Es un factor mensurable. Puede adoptar muchos valores, como también puede tener varias categorías, bastantes conceptos. Por ejemplo, corrupción. ¿Qué significaba por el año 1950? Ahora de repente ha cambiado. El concepto de educación, ¿no? En 1940, 50 tenía un concepto, ahora puede modificarse, cambiar, ¿no? Y así podemos revisar muchos conceptos nosotros, ¿ya? Muchas variables. Muy bien, eso más o menos lo que es una variable. ¿Y las variables están en dónde? ¿En dónde tenemos presentes las variables? Tipo, ¿dónde tenemos las variables? ¿Dónde encontramos las variables? ¿Que no miras ahí ya? No se ve la letra roja.
Yo sí pienso que tú conectes, ¿ah? Yo estoy preguntando. ¿Dónde están las variables? Si me habrían que preguntando eso. ¿Dónde están las variables? Problemas, objetivos y las hipótesis. Nada más, y ya. Entonces las hipótesis las encontramos en nuestros problemas y objetivos y las hipótesis. Y en nuestras hipótesis. Y obviamente que también van a estar nuestras variables en nuestras conclusiones. Y también las encontramos en ¿dónde? En el capítulo, ¿no? En el título. Título, problemas, objetivos, hipótesis, conclusiones. Ahí encontramos nuestras variables. ¿Ya? A la pruebita de repente le tienes esa preguntita fácil, sencilla. ¿Dónde están nuestras variables? A, B, C, D. Clases de variables, también sencillo esto. ¿Ya? Entonces tenemos dos clases de variables. Primero, por su ubicación en la investigación. ¿Ya? Por su ubicación en la investigación. Y segundo, por la escala de medición. ¿Cuáles son las clases de variables? Primero, por su ubicación en la investigación. Y segundo, por la escala de medición. ¿Podrías explicar un poco sobre eso sobre la guía del punto B? ¿Perdón? El punto B. ¿Cuál dijo? El punto B, o sea, el punto B dijo algo interesante. Ya este punto B. Eso fue como se... Por la escala, ahorita vamos a explicar. Ahorita vamos a explicar el no te preocupes. Clases de variables, entonces, vuelvo a repetir para la previta. A, por la ubicación en la investigación. Y B, por la ubicación, por la escala de medición. Por la ubicación en la investigación, a su vez tenemos tres clases de variables. Por la ubicación en la investigación, tenemos tres clases de variables. ¿Cuáles son esas variables? Chelito. La variable independiente. Variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. Variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. Por la ubicación en la investigación, entonces las clases de variables son variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. Profesor, ¿cuál es una variable dependiente? La que usted observa en la realidad. Esa viene a ser mi clase dependiente. La interviniente, Ahorita ya. Dependiente, esa es. Que viene a ser el efecto, que viene a ser la consecuencia. Y mi variable independiente, viene a ser la causa. La causa. Y la variable interviniente, como decía, bueno, es una variable que ya puede intervenir entre las dos variables. o sea, podría ser, no sé, la variable debería ser el hecho y la interviniente debería ser la causa. Ya, en la forma en la que explica, así que debería ser La variable dependiente viene a ser el hecho, ¿no? Lo que usted va a investigar, ¿no? ¿Y cuál es la causa? Ese problema, corrupción, pobreza, ¿no? Variable que usted observa en la realidad existe en la realidad. Pero esa pobreza, esa corrupción, ese movimiento subversivo que existió antes, en el pasado, a eso es lo que yo voy a investigar. Y eso viene a ser la variable dependiente. Y me quedo con esa variable nomás solamente, pues de repente utilizo esa variable, depende ya del investigador, busco la causa. Entonces esa viene a ser ya mi variable independiente. La variable interviniente ya son aquellas variables que están dentro de estas dos variables, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Edad de los combatientes, la ubicación del territorio que le gusta a Felipe, ¿no? La altitud,
¿no? La temperatura de ese territorio, de ese campo de batalla, ¿no? La orografía, ¿no? De ese campo de batalla, vienen a ser variables intervinientes. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Variable independiente, ¿cuál es mi problema? Quiero yo estudiar sobre la batalla del Alto Laguerre. Es lo que he observado. He ido a visitar y me gusta, ¿no? El tema, qué sé yo. No, entonces voy a hacer la batalla del Alto Laguerre. Es mi variable. ¿Cuál debería ser variable independiente? ¿No? Factores económicos. ¿Por qué se llevaron a cabo esta batalla? ¿Fue factores económicos? ¿Fue factores comerciales? ¿Fue factores militares? ¿Fue factores sociales? Ya busco yo un factor y elaboro con ese factor económico, o social, o político, o jurídico, militar, porque todos no van a tocar, porque ya se va a agrandar el trabajo, ¿no? Tienen que buscar un solo factor. Puede ser económico, ¿no? Siempre las batallas se dan por el factor económico. Relacionada a las dos variables. Pero si tú deseas o tu asesor te indica eso, Julito, no hay problema. No, a ver, yo he visto varias tesis donde dice yo he visto varias tesis. Bien, vale la pregunta, ¿no? Entonces, clases de variables por su ubicación e investigación. No se olviden que estamos viendo la ubicación e investigación. ¿Cómo está ubicada? ¿No? Variable independiente, variable dependiente, ¿no? Y las variables intervinientes. La otra clase de variables por su escala de medición. Es un poquito complicado, no tanto. A ver, vamos a hacerlo sencillo. Por su escala de medición, entonces. ¿Cuáles son las variables? Tenemos 4 variables, ¿no? Cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, nominales, ordinales. Cuantitativas, intervalares y de razón. Intervalares y de razón. Clases de variables, ¿no? Por su escala de medición. Nominales, ordinales, intervalares y de razón. ¿Por qué nominales? Porque su mismo nombre lo dice. Nominal, no hay un orden. ¿Ya? Ubican el hecho histórico, el objeto de fe en categorías, se trata de decir que no hay un orden, por decir, ¿no? Acá se va a utilizar, ¿no? Porcentajes y se establece con comparaciones, no hay un orden. Ejemplo, medición de la religión, por ejemplo. No hay un orden. Católico, evangélico, ¿qué otro? Hinduista, ¿qué otro? Mormón, de los siete días, no hay un orden. Puede ser cualquier orden. ¿Ya? Eso es una variable nominal, cuando no hay orden. El sexo, ¿hay un orden en el sexo? Pues femenino, masculino, y otro sexo, no sé, ¿no? O masculino, femenino, o femenino, masculino. Ya está. No hay ningún orden. O puede ser el estado civil, ¿no? Soltero, casado, divorciado. Conviviente, profe. Me ponen conviviente. Están poniendo ahora. No hay un orden, no hay un orden. Por eso es nominal, variable nominal. Sí. Razas, por ejemplo, hay un orden en raza. Raza blanca, raza negra, raza amarilla, ¿no? Todas las razas, ¿no? Pero no hay un orden. Entonces a eso le llamamos nosotros variables nominales. Al contrario, cuando la teoría, el objeto de estudio, el acontecimiento, hay un orden, existe un orden, ¿no? Por ejemplo, la dureza de los metales. ¿Y cuál es más duro? ¿Cuál es más blando?
social alto, medio, bajo. Clase social alta, clase social media, de acuerdo al poder económico. Nivel de estudio, también hay un orden económico. O te puedes saltear, puede ser yo, un niño puede ser el superior, nivel superior. ¿Cómo que se tipo? ¿De qué? Depende de la persona en la cual haga el orden, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacerlo todo lo contrario, no me vengo a un orden tradicional. Pero tú, ¿por dónde has empezado la educación, tipo? ¿Por qué nivel? Inicial, o sea, en caso que sea, no sé, un escritor, yo cambié ese orden. O sea, no, sería igual, o sea, No puedes cambiar de tipo. no, o sea, porque En un trabajo de investigación no puedes cambiar el orden. Tienes que seguir el orden. El estudio se considera, ¿no?, que es ordenado cuando se inicia con inicial, primaria, secundaria, superior, ¿no?, y otros estudios. Posgrado. Pasamos a los intervalares, ¿no? Variables intervalares. ¿Qué supone? Supone también un orden y también intervalos iguales. Por ejemplo, ¿qué cosa? Una temperatura o coeficiente intelectual, que va de 0 a 200. Hay intervalos, ¿no? Hay de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 ya son los genios, de 150 a 200. Entonces hay un orden y hay intervalos iguales, ¿no? O de 5 en 5, ¿no? 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. Hay intervalos iguales, ¿no? Distinción, todo lo que la variable de razón. Por ejemplo, peso, la estatura, tamaño de la población, promedios, todos esos son variables de razón. Entonces tenemos esas dos clases de variables, ¿no? Variables por su ubicación en la investigación y variables por la escala de medición. Acá tenemos algo más sencillo, creo. Pasamos a lo que es a ver los indicadores. Y acá nos vamos a quedar. ¿No, Julito? Ya creo que es hora. Sí, casi. Ya con esto acabamos. Ya. Los indicadores. Eso es importante para ustedes, para elaborar sus instrumentos. ¿Qué es un indicador entonces? Es la unidad empírica más elemental. La más fundamental para poder operativizar mis variables. ¿Ya? Entonces, eso es un indicador. Es la palabra o es la unidad empírica más elemental para poder operativizar una variable. Y a través de esta operacionalización de variables, nos vamos a encontrar nosotros nuestros indicadores. Y estos indicadores nos permiten a nosotros elaborar ¿qué cosa? Instrumentos de recolección de datos. Lo mejor es para ustedes, les recomendamos también colocar la mayor cantidad de indicadores, ¿no? Por eso les decía 15, 20, ¿no? Si el asesor ve que ustedes tienen una buena cantidad de indicadores, entonces ya el trabajo está bien elaborado, está bien llevado. Está bien llevado. No va a corregirles mucho, les va a objetar mucho el asesor. Y finalmente, para crear nuestra operacionalización de variables. ¿Qué es la operacionalización de variables? Un procedimiento. ¿Qué nos va a permitir esta operacionalización de variables? Si las variables son medibles o no son medibles. Eso nos va a permitir esta operacionalización de variables. ¿Ya? Tienen que hacerlo con su
constructo propio, ¿ya? Un concepto propio. Eso nos va a permitir definir operacionalmente la variable. ¿Qué nos permite esta operacionalización de variables? ¿Qué nos permite? Identificar nuestros indicadores. Y ello, ¿no?, nos va a llevar a construir nuestros instrumentos de recolección de datos. ¿Ya? Esta operacionalización de variables es la base. ¿Ya? Es la base para recolectar nuestros datos. Y eso nos va a permitir, ¿qué cosa? Como ya hemos dicho en varias ocasiones, comprobar nuestras hipótesis. ¿Ya? Comprobar. Esto es importante, jóvenes. Ustedes seguramente van a presentar un trabajito de operacionalizar sus variables. Ya pueden ustedes ya operacionalizar esta variable. ¿Ya? ¿Para qué? Para verificar si nuestras variables se pueden medir o no se pueden medir, o también para la reconstrucción de nuestros instrumentos. Pueden ser fichas de observación, fichas de entrevista, ¿no? Pueden ser también el focus group, ya depende de cada uno. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer cómo se hacen, cuáles son los procedimientos para identificar variables. Y ahí viene el trabajo. Ya. Ahí está cómo se elabora esta operacionalización de variables. Para la próxima clase. Creo que mañana nos toca, ¿no? Mañana a primera hora nos estamos haciendo esta operacionalización de variables. A mí me falta el grupo de definición. No, ya creo que te han puesto el tío, ¿no? Yo no tengo grupo. Está como, sí, estamos. Ah, mira, estamos. Está Artigo, estamos Machaca y Rodrigo. Machaca no existe. No, sí viene. No, es que metemos ¿Ya? a Sharon. Entonces acá nos vamos a quedar hasta mañana. Además, no va a cumplir, igual ya es por las... Sí, va a cumplir, hay que darle la oportunidad al compañero. Mira, compañero, sé que yo vamos a separar tu parte y tu parte lo vas a hacer. Si el compañero también tiene responsabilidad de su parte, si ella no hace su parte, ya es responsabilidad de él ya. No te preocupes, no te vas a preocupar por. ¿Sí o no, profesor? Sí, pues. Pero anexamos a Chico, pues. Ya tenemos 4, más uno que tenga 3, que aumente uno más. Terry, Jan, Yarumi. Creo que ya no lo han puesto. Va a ver, profe, los grupos. Ruth, Julia, Chelito. El otro grupo. Julio, Felipe, Rodrigo y Pedrito. Sí. ¿Somos 3 grupos? Sí. Sí, puse yo. Era más fácil. ¿No hace 3 temas? Sí, 3 temas nomás. Primera parcial y segundo parcial, 3 temas y ahí terminamos. Grupo de 4 por 4. Sí, aquí era queda el grupo, lo que están haciendo ahí. Ya me meto con la de grupo. Ya. Vean ustedes son compañeros, compañeras. ¿Pero vas a venir? Bien, nos toca mañana, profe. 2 menos. Profesor, ¿y cuándo es con el Ya yo termino esto y ya.